Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler? C'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. Actualmente el tabaco es la principal causa de muerte evitable a nivel mundial. El tabaco es una planta que contiene una sustancia adictiva llamada nicotina. La forma usual para el consumo del tabaco es fumando cigarrillos por medio de un fumador. Un fumador es aquella persona que consume o en ocasiones es dependiente de este adictivo. A consecuencia de esto, existen algunas personas que repudian la práctica del fumador y muestran una serie de actitudes negativas ante ellos. Por ello, me encuentro en un proceso de conocer las actitudes que adoptan algunos integrantes de mi familia ante esta común práctica. El objetivo general de esta investigación es comprender las actitudes que adoptan los integrantes de mi familia en contra del fumador. Con ello van de la mano los objetivos específicos, que son conocer las características que posee un fumador e identificar los motivos que lleva a una persona a rechazar al fumador. El principal motivo por el cual he decidido recabar un poco de información acerca de este tema es conocer para posteriormente comprender acerca de este mismo tema, porque me es interesante la manera en la que cada persona va adquiriendo distintas actitudes frente a las diversas situaciones a las que se enfrenta día a día. Muchas veces pasamos desapercibido, por ejemplo, a la persona que fuma cerca de nosotros, y no nos imaginamos que hay otros a los que les molesta más allá de lo normal. Por ello, y debido a que es algo que veo dentro de mi hogar, decidí informarme un poco más acerca de este tema. A pesar de que el tabaquismo es un tema común, en este caso yo le estoy dando un giro diferente y con ello me refiero a verlo desde otra perspectiva. En este caso, la manera en la que algunos ven al fumador, en la manera negativa, oponiéndose a su práctica, debido a que es una problemática que está dentro de mi vínculo familiar y por ello se me facilita de alguna manera la observación y el medio, ¿no?, de aplicar las entrevistas. Buenas tardes. Para iniciar con ese tema, ¿nos podría mencionar cuáles son las características que posee un fumador? Algunas de las características son las huellas digitales amarillentas, la ropa impregnada al tabaco, bajo rendimiento físico, mal humor constante y se da en fumadores habituales como ocasionales. ¿Cuáles serían las características que posee aquel que rechaza a un fumador?
Existen personas que no toleran el fumador sintiendo náuseas hacia ellos. Anteriormente fumar estaba bien visto, pero ya se invirtieron los papeles. El fumar ya se prohíbe en algunos lugares públicos, trabajo, aeropuerto, y existen campañas contra el tabaco. Es difícil que una persona deje de fumar, y si es así, ¿cuál sería el motivo? Es difícil, y si es así, pues la adicción por la nicotina, porque son químicos adictivos. Cuando más se fuma, más nicotina se necesita, pero para sentirse normal. Cuando se trata de abstinencia, el fumador se pone muy molesto. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales actualmente un fumador es rechazado? Muchas veces la crítica es dura y negativa. Es reciente tanta oposición hacia el fumador. ¿Cuál sería la manera en la que se puede crear una convivencia sana entre un fumador y una persona que rechace a un fumador? Es difícil porque quien rechaza ya está alertando a los riesgos del tabaco para las personas que no fuman y viven con la idea que son más propensas a enfermedades respiratorias. Se debe de tratar de reducir el tabaquismo pasivo. ¿Cuáles serían los perjuicios que existen actualmente hacia un fumador? Fumar daña todo el organismo, principalmente el cáncer pulmonar, esófago, boca y muchos otros. Las enfermedades del corazón son muy peligrosas para el embarazo y más para el fumador pasivo. Muchas gracias. When you smoke, the chemicals you inhale cause mutations in your body.
and mutations are how cancer starts. Every 15 cigarettes you smoke will cause a mutation. If you could see the damage, you'd stop. Gracias a la información que hasta este momento he recabado, me he dado cuenta que los tiempos han cambiado. Antes fumar era mejor visto, pero actualmente existen diversas campañas antitabaco, el Día Mundial del Tabaco y algunos otros factores que incitan al fumador a cambiar la práctica de fumar para su beneficio propio y también el beneficio del otro. Existen muchas personas que muestran el rechazo hacia los fumadores y ello se debe al conocimiento del mal que causa ser fumador pasivo, además de la repulsión hacia el olor del cigarrillo y el aspecto que trae consigo un fumador. Aseguro que los dientes amarillos nunca han estado de moda. Respirar aire puro no es un privilegio, es un derecho. Acaba con tus rivales, no con tus pulmones. Que sea la pista de baile la que eche humo, no tú. La mejor forma de dejar de fumar es no empezar a fumar. Que tus besos sepan a beso, no a cenicero. Recuerda que a quien han prohibido la entrada es al tabaco, no a ti. Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre. Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco. A partir de ahora, el mechero solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco. Rompe con el tabaco. Rompe con el tabaco.